Bien chicos, vamos a hablar de la parte ahora de fisiología cardiovascular, ¿correcto? Bien, recordemos las 6 propiedades del corazón, ¿correcto? La primera, como pueden ver, el automatismo, ¿no? Que es la capacidad que tiene el corazón de producir su propio potencial de acción. Entonces recuerden que toda célula tiene su potencial de reposo, ¿no es cierto? Que afuera es positivo y adentro negativo, pero el corazón tiene la capacidad de producir su propio potencial de acción, ¿correcto? Entonces eso se llama automatismo, ¿ya? Se despolariza de forma automática. Ionotropismo se refiere a la fuerza de contracción, ¿ya? Fuerza de contracción. Ahí depende de un ion que viene a ser el calcio, ¿no? La contractibilidad. El cronotropismo es la frecuencia cardíaca, ¿ya? La frecuencia cardíaca. El barotropismo es la capacidad de excitabilidad. El corazón, la célula, tiene capacidad de excitabilidad, ¿correcto? Frente a un estímulo se excita, ¿no? Dromotropismo es la capacidad de conducción del potencial de acción, ¿no es cierto? Entonces, así como produce su potencial de forma automática, no solo lo produce, sino también lo conduce a través de su sistema eléctrico llamado sistema sinusal. Y el usotropismo viene a ser la capacidad de relajación, la capacidad de relajación, así como se contrae, ¿no? Que eso se llama sístole, también se relaja en lo que se llama la diástole, ¿correcto? La diástole. Muy bien, esas son las 6 propiedades entonces del corazón. Vayamos a ver el sistema eléctrico, ¿ya? Porque antes de la actividad mecánica, que lo vamos a ver en el ciclo cardíaco, tenemos el sistema eléctrico. Y el sistema eléctrico se llama sistema sinusal, ¿ya? Sistema sinusal. ¿Cuáles son los componentes? Tenemos los marcapasos, es lo primero que debe recordar. Nuestro marcapaso primario, que viene a ser el nodo sinusal, también llamado de nodo de Kate y Flack, ¿no es cierto? El nodo sinusal o nodo de Kate y Flack es nuestro marcapaso primario, que se ubica, como ustedes pueden ver acá, en el techo de la aurícula derecha, justo en la desembocadura de la vena cava superior. En el techo está ubicado el nodo sinusal. A partir del nodo sinusal, luego le va a pasar el impulso eléctrico a lo que viene a ser nuestro marcapaso secundario, que viene a ser el nodo aurículo-ventricular. El nodo aurículo-ventricular o nódulo de Aschoff y Tawara. Luego del nodo AB pasa el haz de His, y ¿dónde termina? En nuestro marcapasos terciario, que es el que tiene la mayor velocidad de conducción, que viene a ser las fibras de Purkinje, que son las que tienen la mayor velocidad de conducción. Eso les han preguntado, ¿no? Entonces, lo primero que quiero que recuerden es los marcapasos. Marcapaso primario, nodo sinusal; marcapaso secundario, el nodo AB, que está ubicado en el triángulo de Koch. Habíamos visto en anatomía, ¿no? Triángulo de Koch, válvula de Tevesio, válvula tricúspide y el tendón de Todaro, ¿ya? El tendón de Todaro. Y nuestro marcapaso terciario, las fibras de Purkinje, que son las que tienen la mayor velocidad de conducción, ¿no es cierto? Bien, ¿y quiénes conectan estos marcapasos, ¿no? En el caso entonces del nodo sinusal, se va a conectar al nodo AB a través de los haces internodales, ¿ya? Entonces, el nodo sinusal se conecta con el nodo AB a través de haces internodales, que son 3, ¿no? El anterior, el medio y el posterior, ¿correcto? ¿Cuál es el más importante? El posterior, porque pasa la mayor cantidad de impulsos, también llamado haz de Torel. El medio, luego tenemos también llamado Wenkenbach, haz de Wenkenbach, ¿ya? Y el anterior, ¿correcto? En algunos casos le llaman también haz de James, en algunos casos. Muy bien, esos son los llamados haces internodales, que conectan el nodo sinusal con el nodo AB. Todo esto, recuérdate,
estás en la aurícula derecha. ¿Y cómo se conecta el impulso a la aurícula izquierda? Tiene que haber un haz que lleve el impulso eléctrico del nodo sinusal a la aurícula izquierda. Te pueden preguntar ese haz, se llama haz de Bachmann. El haz de Bachmann es el que lleva el impulso eléctrico de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, ¿ya? El haz de Bachmann. Entonces, estos haces internodales llevan la actividad eléctrica a las aurículas, ¿ya? Luego del nodo AB, ¿a dónde pasa? Al haz de His. El haz de His está ubicado en lo que viene a ser el trígono fibroso derecho, ¿ya? El trígono fibroso derecho. Ahora, pero acá hay un dato importante, que el nodo AB hace un retraso del impulso cardíaco. El nodo AB es un retraso, doctores, ¿para qué? Para que primero se contraiga la aurícula y luego los ventrículos. Acuérdate ese dato. Primero se contraen las aurículas y luego se contraen los ventrículos. Entonces, como no va a ser sincronizado esto, entonces tiene que haber un retraso del impulso eléctrico. Ese retraso lo hace el nodo AB, ¿correcto? El nodo AB, que luego le pasa las de His, rama derecha, rama izquierda, y luego de las de His termina en las fibras de Purkinje, que como les habíamos mencionado, las fibras de Purkinje son las que finalmente llevan, ¿no es cierto?, al miocardio el impulso eléctrico, ¿no?, ya a la masa contráctil, y lo llevan de manera, ¿no es cierto?, de manera directa a la masa contráctil y a la mayor velocidad. Ese es el dato de las fibras de Purkinje, ¿ya? Son las que tienen la mayor velocidad de conducción. La mayor velocidad de conducción, ¿ya? Bien, ese viene a ser el sistema eléctrico. A nivel celular, ¿cómo se da el potencial de acción? Entonces vamos a ver por acá. Chicos, recuerden, el potencial de reposo se representa por la línea horizontal y corresponde a la fase 4, ¿ya? Fase 4, potencial de reposo. ¿Y quién participa ahí? La bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio, ¿no?, que saca 3 sodios y mete 2 potasios. Como saca la bomba de sodio y potasio, hace saca 3 sodios y mete 2 potasios. Entonces estás sacando 3 positivos y estás metiendo 2 positivos, de tal manera que afuera te estás quedando con un positivo extra y adentro entonces se queda negativo, va a haber un diferencial. Ese es el potencial de reposo. El potencial de reposo representado por la fase 4 a cargo de la bomba de sodio y potasio, afuera positivo y adentro negativo. Cuando viene un estímulo, entonces la célula, el miocito cardíaco, tiene la capacidad de despolarizarse. Cuando se despolariza, entonces inicia la fase 0. La fase 0, chicos, es la despolarización, que es donde se abren canales de sodio. Miren, acá está, canales de sodio rápidos. Entonces el sodio ingresa, y al ingresar el sodio al interior de la célula, carga positivo el interior. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El sodio entra porque se abren canales de sodio. Entonces, al entrar el sodio, el interior ahora se carga positivo y afuera va a ser negativo. Eso es la despolarización, que corresponde a la fase 0, ¿correcto? Que corresponde a la fase 0. Luego, ¿qué tenemos? Luego tenemos la fase 1. En la fase 1, miren quién se abre, canales de potasio. Entonces, al abrirse canales de potasio, afuera nuevamente se carga positivo, porque el potasio, recuérdate, sale, ya que hay más potasio en el intracelular. Entonces, eso le vamos a llamar repolarización precoz. La fase 1, repolarización precoz, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa en la fase 1? En la fase 1 lo que pasa es que se abren canales de potasio, pero pocos canales de potasio. Entonces el potasio busca salir. Entonces al salir, afuera te carga positivo y adentro negativo.
Se llama la repolarización. Se llama repolarización precoz, porque es pocos potasios los que salen. Esa viene a ser básicamente la fase 1, ¿ya? Luego viene la fase 2. En la fase 2, llamada DMZ, ¿qué es lo que va a pasar? Miren, se abre canales para el calcio. Y como el calcio es más abundante en el extracelular, chicos, el calcio entra. Y justamente es el calcio que sirve para la contractibilidad. El calcio que entra en la fase 2 de meseta nos sirve para la contractibilidad, ¿correcto? Y luego finalmente viene la fase 3. En la fase 3 ya sale bastante potasio. O sea, al salir bastante potasio, termina de repolarizarse la célula, ¿no? O sea, hablamos de la repolarización tardía, repolarización final o repolarización tardía. Entonces, luego de esto viene la fase 2, que es la fase de meseta, que tienes que acordarte porque acá entra bastante calcio y que va a servir para la contractibilidad. Y luego, finalmente, la fase 3, que es donde sale bastante potasio. Y la célula, por lo tanto, termina de repolarizarse. Esa es la repolarización tardía, que viene a ser la fase 3. Esto de acá se conoce con el nombre de potencial de acción. Potencial de acción. Tiene su despolarización y su repolarización, ¿da? Chicos, lo que hemos visto acá es el potencial de acción ¿de quién? De las células contráctiles, ¿ya? De las células contráctiles, que tienen un potencial de acción rápido. Tienen un potencial de acción rápido, ¿ya? Entonces, cuando a ti te digan la célula contráctil, ¿no? La célula contráctil y lo que viene a ser también las fibras de Purkinje, que son las que tienen la mayor velocidad de conducción, tienen este potencial, el potencial de acción rápido. Está presente en las células contráctiles. Entonces, ¿cómo es el potencial de acción? Tienes que acordarte de esta imagen, ¿ya? Entonces, el potencial de reposo, fase 4, despolarización, 0, 1, repolarización precoz, 2, meseta, donde entra calcio, 3, repolarización final, ¿ya? Este es el llamado, entonces, potencial de acción rápido, ¿no es cierto? Rápido, que lo tienen las células contráctiles. Ya sabes que en la fase 0 entra sodio por canales rápidos, en la 2 entra calcio para la contractibilidad, y en la 3 y la 1 salen potasio, ¿no? Por eso es la repolarización. Ya eso tú ya lo sabes. Pero chicos, también hay un potencial de acción lento. ¿Y quiénes tienen este potencial de acción lento? Nuestros marcapasos, el primario y el secundario. ¿Cuál era el marcapaso primario? Nodo sinusal. Y el marcapaso secundario, el nodo AB. En cambio, el potencial de acción rápido tú lo ves en las células contráctiles, los que van a hacer la actividad mecánica, y las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje. Entonces tú acá en el potencial de acción lento vas a ver esto, ¿correcto? Vas a ver otra forma tiene el potencial de acción lento de nuestros marcapasos. Para comenzar, la fase 4 tiene una pendiente. La fase 0 tiene un ascenso lento. No hay 1, no hay 2, de frente se pasa a la fase 3. Ese es el potencial de acción lento, ¿de chicos? Que tienen los marcapasos. Acá la fase 4, si tú te acuerdas, era la bomba de sodio y potasio, ¿no? Bomba de sodio y potasio, ¿de chicos? Acá, ¿qué pasa? Entra sodio, chicos. En su fase 4 del potencial de acción lento de nuestros marcapasos, en su fase 4 entra sodio, de tal manera que hay una despolarización automática. ¿Por qué son nuestros marcapasos el nodo sinusal y el nodo AB? Porque en su fase 4 entra sodio y se despolarizan de forma automática, de forma espontánea. Por eso son nuestros marcapasos. En la fase 0 entra calcio por canales lentos. Por eso que el potencial es lento. En cambio, acá en la fase 0 entra sodio por canales rápidos. Por eso es rápido.
porque entra por canales rápidos el sodio. Esa es la diferencia. Y en la fase 3 no hay diferencia, sale potasio, ¿verdad? Entonces miren la diferencia si te preguntaran el potencial, si es rápido o lento. Obviamente el más frecuente es este, 80% es rápido, 20%, porque son solo nuestros marcapasos, es el potencial de acción lento, el sistema eléctrico, ¿no? El sistema eléctrico. Ya está, esa diferencia la deben tener en cuenta, ¿no? Muy bien. Un dato más, chicos, cuando esté en la fase 0, 1, 2, o sea, acá no, 0, 1, 2, se llama periodo refractario absoluto. ¿Qué quiere decir el periodo refractario absoluto? Que ningún estímulo puede excitar al corazón. Así sea muy intenso, no lo puede excitar. En la fase 0, 1 y 2. ¿No? Periodo refractario absoluto. Y la última parte, que corresponde a la fase 3, cuando ya la célula está repolarizándose, se llama periodo refractario relativo. Chicos, ahí sí puede estimularse el corazón, sí puede excitarse, pero tiene que ser un estímulo muy intenso. Ese es el concepto. Si viene un estímulo muy intenso, puede excitar al corazón. Se llama periodo refractario relativo. ¿Ya? Periodo refractario relativo. Muy bien. Luego tenemos acá la unidad funcional del miocito, lo que viene a ser sarcómera. Sarcómera, recuerden, es la unidad funcional contráctil del miocito cardíaco. ¿Ya? Está separado por dos líneas Z. Tiene una banda A, que es la parte, como ustedes ven acá, central. Tiene una banda I, que es la parte periférica. Y tiene una parte central, que también se llama la banda H. ¿Ya? Entonces tienen eso, banda A, I y la H. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ver por acá? Vamos a ver por acá que el sarcómera está formado por miofilamentos. Lo que estás viendo acá, de color marrón, son los miofilamentos gruesos, ¿ya? Que están hechos de miocina. Y lo que estás viendo acá, esto de acá, son los miofilamentos delgados, que están hechos de actina, tropomiosina y troponina. Acuérdate de la troponina C, que es la que se une al calcio. Entonces, los delgados, ¿de qué están hechos? Actina, tropomiosina, troponina C. Esta última recibe el calcio. Muy bien, entonces estas proteínas contráctiles, ¿qué es lo que va a pasar? Lo primero que va a pasar es que cuando entre el calcio, ¿a quién se une el calcio? A la troponina C se une el calcio. Cuando el calcio se une a la troponina C, le dice a la actina que se una con la miosina, ¿correcto? O sea, normalmente, chicos, les cuento la historia, la actina con la miosina se quieren mucho, pero están separados. ¿Quién los separa? La tropomiosina. La tropomiosina los separa, ¿correcto? Impide que estén juntos. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando entra el calcio se une a la troponina C. Entonces, cuando el calcio se une a la troponina C, le dice a la tropomiosina, oye, retírate, tú no tienes nada que ver ahí. Entonces, la tropomiosina cambia su estructura y le deja libre a la actina para que se una con la miosina. Esa es la historia, ¿correcto? Entonces, la secuencia es: el calcio se une a la troponina C, cambia la estructura de la tropomiosina, dejando libre los sitios activos de la actina para que se una con la miosina. Y cuando la actina con la miosina se unen, la miosina jala la actina, a través de sus cabezas jala la miosina, con lo cual se produce la contracción, ¿ya? Y en esa contracción, ¿qué va a pasar con el sarcómera? Se va a cortar, se acorta el sarcómera, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tú tienes acá tus dos líneas Z, ¿no es cierto? Tienes al centro
tus filamentos gruesos, tienes afuera tus filamentos delgados, de esta manera, ¿correcto? Hemos dicho, ¿cómo se llama la parte central? Banda H, esto de acá, la banda A, o zona A, y esto de afuera, lo periférico, la C, ¿ya? Así. Entonces esto es cuando el sarcómero está relajado. Pero cuando se contrae, y les he dicho que la miosina de los filamentos gruesos jala la actina, entonces la sarcómera se va a contraer. Va a pasar esto. Las dos líneas Z se acercan en la contracción del sarcómero. Entonces, el miofilamento grueso no se mueve, porque lo que hace es jalar a la actina. El que se mueve es la actina. La actina se acerca a la miosina, miren, se acerca al centro, de tal manera que el sarcómero se contrae. Esa es la contracción del sarcómero. Entonces, ¿qué pasa en la contracción del sarcómero? La banda A, chicos, no se modifica, miren, se mantiene constante la banda A. ¿Quién es el que se acorta? La banda I, miren, la banda I se ha cortado. Y la banda H, ni hablar, ha desaparecido. Eso es lo que pasa en la contracción de la sarcómera. La zona A o banda A se mantiene constante, la I se acorta, ¿correcto? La I se acorta y la H desaparece. Eso es lo que pasa en la contracción de la sarcómera, ¿no? Muy bien. Luego tenemos por acá el ciclo cardíaco, ¿ya? El ciclo cardíaco. Muy bien, en el caso del ciclo cardíaco hablamos de la diástole y hablamos de la sístole, ¿ya? Recuerden que 2/3 es diástole y 1/3 es sístole. O sea, el 70% es diástole, llenado del corazón, y el 30% es sístole. Vamos a comenzar con la diástole, que es lo que más dura en el corazón, el llenado ventricular. Está compuesta por 2 etapas. Entonces, ¿cuál es la diástole? La diástole está compuesta por esta etapa, que es la que dura más, que se llama llenado ventricular, ¿correcto? Que a su vez tiene 3 subetapas: el llamado llenado rápido, el llamado llenado lento, o diástasis, también llamado diástasis. Y como es un ciclo, volvemos acá: llenado ventricular. La última etapa es la contracción auricular. Muy bien. ¿Cuáles son las 3 etapas del llenado? Llenado rápido, llenado lento y contracción auricular. Es la que más dura. ¿Y cuál es la segunda etapa? La segunda etapa de la diástole es esto de acá, que cuando es el ventrículo ya se quedó sin sangre, se produce la llamada relajación isovolumétrica. Relajación isovolumétrica. Entonces vamos a contar. Chicos, en el llenado ventricular, miren cómo en el llenado ventricular las válvulas auriculoventriculares están abiertas, ¿no? En el lado derecho la válvula tricúspide, en el lado izquierdo la válvula mitral. Como están abiertas, la aurícula va a llenar de sangre el ventrículo, ¿ya? Entonces acá en la etapa de llenado, las auriculoventriculares están abiertas, por eso el ventrículo empieza a llenarse de sangre. A la hora que se abren las auriculoventriculares, la aurícula va a hacer un llenado rápido porque tenía bastante presión. Y este llenado rápido es lo que dura más, 70%. 70% el llenado es en el llenado rápido. El llenado lento ya es cuando va cayendo la presión de la aurícula, entonces va siendo más lento el llenado. Esto es 10% nomás, 10% del llenado. Y la última etapa del llenado es cuando ya la aurícula tiene baja presión y como quiere terminar de llenar al ventrículo, ¿qué es lo que hace la aurícula? Se contrae. Se contrae la aurícula, ¿para qué? Para terminar de llenar al ventrículo. Entonces, esa es la última etapa del llenado, la contracción auricular, que representa el 20% del llenado. Repito, 70% llenado rápido, 10% llenado lento, 20% contracción auricular. Termina de llenar el corazón, ¿da? Y cuando tú escuches acá relajación isovolumétrica, chicos, en la relajación isovolumétrica, todas las válvulas están cerradas. Las auriculoventriculares, las válvulas sigmoideas o semilunares están cerradas. Cuando tú escuchas la palabrita isovolumétrica,
la sangre ni entra ni sale, porque todas las válvulas están cerradas. ¿Quién marca el inicio de la relajación isovolumétrica? El cierre de las sigmoideas. O sea que en la relajación isovolumétrica se cierran las válvulas semilunares. Se cierran las válvulas semilunares en la relajación isovolumétrica. Muy bien. Ahora vamos a la sístole. En la sístole vamos a tener dos etapas, ¿no? 30% hemos dicho la sístole, la contracción. La que más dura, la eyección, que es la salida de la sangre, y la otra que viene a ser la contracción isovolumétrica. Esa es la sístole. ¿No, chicos? En la eyección, ¿qué va a pasar? La sangre sale del ventrículo. ¿Hacia dónde? Hacia las arterias. En el lado izquierdo a la aorta, en el lado derecho a la arteria pulmonar. Esa es la llamada fase de eyección, donde el ventrículo se contrae y al contraerse expulsa sangre a las arterias. ¿Cuánto de sangre expulsa? A la aorta le da 70 mililitros. A la aorta le da 70 mililitros. ¿Y con cuánto se había llenado el ventrículo, no? ¿Cuánto es el llenado total? 120 mililitros. Se llena total el ventrículo izquierdo. Y solo expulsa 70 mililitros a la aorta. Chicos, les vamos a poner un nombre. A este 120, que es el llenado total, le vamos a llamar volumen telediastólico, porque es al final de la diástole, llenado total. Y a este 70 mililitros le vamos a poner volumen sistólico o volumen de eyección. Entonces, cuando tú divides el volumen sistólico, que es 70 mililitros, sobre el volumen telediastólico, que es 120, chicos, ese cociente tienen que acordarse, se llama así, fracción de eyección. Fracción de eyección, que mide la función sistólica del corazón. Entonces, ¿cuánto es el valor de la fracción de eyección normal? Si arriba es 70 y abajo es 120, llevándola al porcentaje, lo normal es que sea más del 50%. Lo normal es que sea más del 50%. ¿Correcto? Eso nos indica que hay una buena función sistólica en el corazón. ¿Ya? Muy bien. Y en la contracción isovolumétrica, nuevamente la palabrita isovolumétrica quiere decir que no entra ni sale sangre. Todas las válvulas están cerradas, ¿correcto? ¿Y quién marca el inicio de la contracción isovolumétrica? La contracción, el cierre. ¿Cierre de qué válvulas? Ahora sí, de las auriculoventriculares. Cierre de las auriculoventriculares. Muy bien. Lo que han visto ahí, chicos, lo que han visto ahí viene a ser la actividad mecánica, ¿correcto? La actividad mecánica. Esa actividad mecánica que hemos visto también genera ruidos, ¿correcto? Genera ruidos. Entonces tú tienes que acordarte los más importantes, ¿no? Y acá tienes el más importante, que es el primer ruido cardíaco. ¿Por qué se produce el primer ruido cardíaco? Por el cierre de las auriculoventriculares. Entonces, ¿dónde se da el primer ruido? ¿Dónde se cerraban las auriculoventriculares? En la contracción isovolumétrica. Se da el primer ruido, porque ahí se cierran las auriculoventriculares. Miren quién se cierra primero. La mitral. Luego se cierra la tricúspide. Chicos, cuando te digan quién se cierra primero, las válvulas izquierdas siempre. Primero la mitral, luego la tricúspide. ¿Y dónde se produce el segundo ruido? ¿Por qué se produce el segundo ruido? Por el cierre de las semilunares, aórtica pulmonar. Ese es el segundo ruido. ¿Y dónde se cerraban las semilunares? En la relajación isovolumétrica. Entonces, en la contracción isovolumétrica se da el primer ruido. En la relajación isovolumétrica se da el segundo ruido, porque en la relajación isovolumétrica se cierran las semilunares. Nuevamente, primero la del lado izquierdo. Siempre las del lado izquierdo se cierran primero. Entonces, primero la aórtica, luego la pulmonar. ¿Ya? Primero la aórtica y luego la pulmonar. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, primero, segundo ruido. Ya está. Y luego tenemos los ruidos patológicos, ¿no? Te dicen, tercer ruido. ¿Por qué se produce el tercer ruido? Acá está, miren, por el llenado rápido del ventrículo. Cuando el ventrículo se llena rápido, entonces
hace vibrar las paredes ventriculares, ¿no? Se llena rápido y al llenarse rápido hace vibrar las paredes ventriculares. Esa vibración de las paredes ventriculares por el llenado rápido produce el tercer ruido, ¿ya? Produce el tercer ruido. Y el cuarto ruido se produce por la contracción auricular, ¿ven, chicos? En el cuarto ruido se produce por la contracción. La contracción auricular es muy intensa y eso genera un ruido. Cuando la aurícula se contrae muy fuerte, genera un ruido. Se llama cuarto ruido cardíaco. Entonces ahí están los cuatro ruidos, ¿ya? El tercero por llenado rápido y el cuarto por la contracción auricular, que son ya ruidos patológicos. Muy bien, si tú quieres integrar, tú puedes integrar lo que viene a ser el potencial de acción con la actividad eléctrica, con el ciclo cardíaco, que es la actividad mecánica, y los ruidos cardíacos, ¿no? Entonces tú puedes combinar todo esto. Primero es la actividad eléctrica. Entonces si tú dices el potencial de acción, tú sabes que el potencial de acción, ¿no es cierto?, está representado por la fase 0, ¿ya?, que es la despolarización, donde entraba sodio, ¿verdad? Ya está. Luego tienes la fase 2, importante, la fase 2 de meseta, ¿ya?, que hemos visto donde entra calcio. Luego tienes la fase 3 de repolarización, ¿verdad? Repolarización. Ya está. Este potencial que hemos estudiado, en el EKG se puede representar, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del ventrículo, que es el más importante. Entonces tú tienes acá la despolarización, eso se correlaciona con el complejo QRS. El complejo QRS, recuérdate, es la despolarización del ventrículo. El segmento ST es la meseta, segmento ST es la meseta, que representa donde entra calcio. Y la onda P, acuérdate, la onda T, ¿no es cierto? La onda T, ¿qué representa la onda T? Representa la repolarización del ventrículo, ¿no es cierto? Ya está. Entonces miren, ahí está, miren, la fase 0 con QRS, la 2 con el segmento ST, la 3 con la onda T. Y en el ciclo cardíaco, muy bien, en el ciclo cardíaco el complejo QRS, chicos, se representa con la contracción, ¿correcto? Con la contracción isovolumétrica. Con eso se representa el QRS, con la contracción isovolumétrica. Porque una vez que se ha despolarizado, al terminar de despolarizarse, ¿qué va a pasar? Se va a contraer, ¿no es cierto? Justamente el segmento ST habla de la contracción del ventrículo. Y cuando se contrae el ventrículo, bombea sangre. O sea, ¿con quién se correlaciona el segmento ST? Con la eyección. Con la eyección. Y ahí están las dos etapas de la sístole, ¿no? Contracción isovolumétrica y eyección. ¿Y la onda T con quién se correlaciona? La onda T se correlaciona con la relajación isovolumétrica, que ya es parte de la diástole. Relajación isovolumétrica. Ya está, esa correlación, acuerda. Ya lo que sigue es el llenado, ¿no? El llenado. Ya está. Y el ruido cardíaco que te había explicado, que en la contracción isovolumétrica, como se cierran las aurículo-ventriculares, se da el primer ruido. En la relajación isovolumétrica, como se cierran las semilunares, se da el segundo ruido, ¿correcto? Segundo ruido. Y acá la fase de eyección es la función sistólica, ¿no? Acuérdate de la fracción de eyección. ¿Ya? Y el tercer ruido ya es llenado rápido, cuarto ruido, llenado auricular. Entonces, cuando tú quieres integrar esto, ya lo tienes integrado, ¿no? Miren, fase 0, QRS, contracción isovolumétrica, primer ruido. Fase 3, onda T en el electrocardiograma, relajación, segundo ruido. ¿Te das cuenta? Esa correlación tiene entonces el ciclo cardíaco con la actividad eléctrica y también la fonometría, que viene a ser los ruidos cardíacos. ¿Ya? Los ruidos cardíacos. Muy bien. ¿Ya está? Y luego los determinantes, ¿no es cierto?, del gasto cardíaco. ¿Cuáles son los determinantes del gasto cardíaco? Los determinantes del gasto cardíaco son estos: precarga, poscarga y ionotropismo. ¿Ya? Chicos, ¿qué es la precarga? La precarga es el retorno venoso.
es decir, la sangre que regresa al corazón. Depende obviamente de la volemia, ¿no? El retorno venoso va a determinar la precarga, ¿ya? Con cuánto se llena el corazón, ¿no? Al final, obviamente, de la diástole, ¿no? Al final del llenado, con cuánto se llena de sangre el corazón, eso es la precarga. Entonces depende del retorno venoso, depende de la volemia y se rige por la famosa ley de Frank-Starling. ¿Qué nos dice Frank-Starling? Nos dice que si tú llenas con más sangre el corazón, vas a aumentar tu gasto cardíaco. Porque cuando tú aumentas tu precarga, que es llenado, retorno venoso al corazón, entonces cuando tú le inyectas más sangre al corazón, ¿qué hace el miocito? Se estira más. Y al estirarse más o aumentar su longitud, aumenta su fuerza de contracción. Y bombea más sangre. Por lo tanto, aumenta el gasto cardíaco. O sea, Frank-Starling te dice, si tú aumentas tu precarga, aumentas tu gasto cardíaco. Aumentas tu precarga, aumentas tu gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque al aumentar tu precarga, el miocito se estira más y aumenta su fuerza de contracción. Eso te dice Frank-Starling, ¿ya? Muy bien. La poscarga es la resistencia a la eyección. Resistencia a la eyección. Se gobierna por la ley de Laplace, ¿ya? Acuérdate, Laplace, resistencia, ¿ya? La poscarga. Muy bien. Y el ionotropismo es la fuerza de contracción. ¿De qué depende? De la masa contráctil, depende del calcio, recuérdate, que es el responsable de la contractibilidad del corazón. Entonces, tú tienes acá el corazón y el corazón recibe sangre, ¿no? Por el lado derecho. Eso es precarga, chicos. El retorno venoso. Y luego el corazón izquierdo, ¿qué hace? Bombea a las arterias. Pero las arterias le van a poner una resistencia. Esa resistencia a la eyección es la poscarga. Entonces el llenado, precarga. La eyección, pero resistencia a la eyección, poscarga. ¿Correcto? Por eso recuérdense así. Retorno venoso, resistencia. ¿Ya? Son las dos determinantes del gasto cardíaco. Porque si tú llenas con más sangre el corazón, bombea más sangre. Ley de Frank-Starling. Y la poscarga, que depende de la luz de los vasos, ¿no? Que son los que van a determinar la resistencia, el calibre de las arterias. Ley de Laplace, poscarga. Y la contractibilidad, que ya depende del calcio y de la masa contráctil. Ya está. Si a ti te preguntan, ¿cómo aumentas tu precarga? ¿Cómo harías que haya más retorno venoso? Por la postura, ¿no es cierto? Por la postura, yo aumento la precarga, aumento el retorno venoso cuando estamos en decúbito. Cuando estamos en decúbito. Porque cuando estamos en decúbito hay, ¿no es cierto?, más facilidad para que la sangre suba al corazón. En cambio, ¿cuándo bajas tu retorno venoso? Cuando estás parado, en bipedestación. Porque va a haber más resistencia. Y al haber más resistencia al drenaje venoso, la sangre va a llegar menos al corazón. ¿Dónde aumentas tu retorno venoso también? En la inspiración. En la inspiración. ¿Dónde bajas? En la expiración. En la expiración. ¿Correcto? Ya está. Entonces al decúbito, a la inspiración, aumentas tu precarga. En la bipedestación, en la expiración, bajas tu precarga. ¿Con qué fármaco bajas la precarga? Diuréticos. Con los diuréticos bajas la precarga. ¿Ya? Con los diuréticos bajas la precarga. También bajas la precarga con los nitratos, porque ellos hacen venodilatación. Y al venodilatar, la sangre se queda en las venas y llega menos al corazón. ¿Ya? Entonces los diuréticos, los nitratos disminuyen la precarga, ¿no? ¿Quién tiene aumentado la precarga? Paciente con falla cardíaca, que tiene edema, tiene congestión, está aumentado su precarga. Por eso tiene ingurgitación yugular, etc. Muy bien. La poscarga, ¿de qué depende? Les decía, de la luz de las arterias. Entonces, ¿en qué casos va a estar aumentado la poscarga? Cuando hay vasoconstricción. Porque hay vasoconstricción, va a aumentar la resistencia. ¿Y cuándo va a disminuir la precarga? Cuando hay vasodilatación. Vasodilatación. Estamos hablando de las arterias, porque son las que van a recibir sangre. Entonces, si la arteria se contrae, aumenta la poscarga, porque se cierra por el calibre. Si se dilata, va a haber menos resistencia. Al dilatarse, menos resistencia, entonces la poscarga va a disminuir, porque la poscarga es resistencia. Entonces,
¿quién aumenta la poscarga? Las sustancias que hacen vasoconstricción. Por ejemplo, la endotelina, por ejemplo, el tromboxano A2, por ejemplo, la angiotensina, te van a aumentar la poscarga, porque vas a hacer vasoconstricción. En cambio, ¿quién hace vasodilatación? La prostaciclina o prostaglandina 2 te hace vasodilatación, el óxido nítrico, que también te dilata las arterias. ¿Quién más? Lo que vienen a ser los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos también dilatan las arterias, ¿no? Y ellos te van a hacer una vasodilatación. Ya está. Entonces ahí hemos visto los determinantes del gasto cardíaco, ¿no? Lo que es la precarga y la poscarga. Muy bien, aquí es igual presión arterial, gasto por resistencia, ¿ya? Gasto por resistencia. Y tú acuérdate que gasto, a su vez, se calcula como frecuencia cardíaca por volumen sistólico, ¿no? Gasto es frecuencia por volumen sistólico, que habíamos dicho es el volumen de eyección, que medía 70 mililitros, ¿ya? Entonces, gasto, frecuencia por volumen, por resistencia, viene a ser presión arterial, ¿ya? Presión arterial. Recuerden que la resistencia está determinada por las arteriolas, por lo tanto está determinado por los vasos. Y el gasto depende del corazón. O sea, la presión es corazón por arteriolas. 70% depende de la resistencia, solo el 30% depende del gasto, ¿ya? Entonces en esa función depende la presión arterial. ¿Qué es presión de pulso? Cuando sacas la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. ¿Cuánto vale la sistólica? 120 mililitros por mercurio, y la diastólica 80. O sea, ¿cuánto es la presión de pulso normal? 40. 40 es la presión de pulso. Esa presión de pulso aumenta en la insuficiencia aórtica. El dato, ¿ya? ¿En dónde aumenta la presión de pulso? En la insuficiencia aórtica. Muy bien. ¿Y cómo se calcula la presión arterial media? Tu presión de pulso lo divides entre 3. O sea, tu 40 entre 3. 10 punto algo, más tu presión diastólica. Entonces, ¿cuánto va a salir? Promedio 90, ¿no? 90 milímetros de mercurio es la presión arterial media, que es uno de los mejores parámetros para evaluar la perfusión tisular. La perfusión tisular, presión arterial media, ¿ya? Evalúa la perfusión tisular. Entonces, tu presión de pulso lo divides entre 3 y le sumas la presión diastólica, ¿ya? Le sumas tu presión diastólica. Por eso más o menos sale 90 milímetros de mercurio, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo se regula? ¿Ya? ¿Cómo se regula la presión arterial? ¿Ya? La presión arterial tiene una regulación a largo plazo y una regulación a corto plazo. Chicos, la regulación a corto plazo lo dan los varoreceptores, lo que viene a ser el seno aórtico. Ahí está el seno aórtico, ¿ya? Y por acá el seno carotidio. Esos son nuestros varoreceptores. Ya está. Entonces el seno aórtico a través del vago y el seno carotidio a partir del glosofaringio noveno par le llevan la información ¿a quién? Al bulbo raquídeo, y le informan cómo está la presión arterial. Son receptores de alta presión, así se llaman, o sea, captan la elevación de presión. Cuando la presión arterial, chicos, aumenta, cuando aumenta la presión arterial, entonces el seno aórtico y el seno carotidio se estimulan cuando aumenta la presión arterial. Entonces ese aumento de presión arterial le genera un impulso que lo lleva hacia el bulbo raquídeo. Entonces le informan al bulbo raquídeo que la presión está aumentada. Entonces el bulbo raquídeo, que es el centro nervioso vasomotor, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, está aumentada la presión arterial. Ya, entonces tengo que regularlo rápido. ¿Qué voy a hacer? Bloqueo al simpático y estimulo al parasimpático. Eso es lo que hace el bulbo. Entonces, cuando el seno carotidio y el seno aórtico le informan que la presión está aumentada, el bulbo le dice, bloqueo al simpático y estimulo al parasimpático, con lo cual la presión cae, ¿no? Recuerde que el simpático eleva la presión, el parasimpático baja la presión. Entonces, eso es lo que hace, estimula al parasimpático y bloquea al simpático, de tal manera que la presión cae, ¿ya?
Esa es la regulación a corto plazo. A largo plazo lo hace el riñón con el famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esa es la regulación a largo plazo. Y acá tienes que acordarte de sus componentes, ¿no? Entonces, ¿cuándo se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Cuando le llega menos perfusión a la arteriola aferente. Dicho de otra manera, cuando le llega menos sangre al riñón. Chicos, cuando le llega menos sangre al riñón, entonces la arteriola aferente baja su perfusión, se activa la célula yuxtaglomerular. Ese es su principal estímulo, la hipoperfusión de la arteriola aferente. Se activa la célula yuxtaglomerular y forma esta enzima llamada renina. La renina va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. Convierte el angiotensinógeno, proteína que se forma en el hígado, angiotensina 1. Luego viene una segunda enzima, que es la llamada ECA. ¿Y quién lo forma? El endotelio, ¿ya chicos? El endotelio. Antes se pensaba que era el endotelio de los vasos pulmonares, ahora se sabe que es todos los vasos tienen capacidad de formar ECA, o sea, el endotelio en general. Y la ECA lo que hace es convertir la angiotensina 1 en una proteína de 8 aminoácidos, como estás viendo ahí, que es la angiotensina 2, que es un octapéptido. Perdón, es un octapéptido que va a ser la sustancia activa, ¿no? Ya la angiotensina 2 va a ser la sustancia activa que va a tener múltiples funciones. Una de sus funciones va a ser esto, ¿no? Ir a la corteza suprarrenal y aumentar la secreción de aldosterona. Aumentar la secreción de aldosterona. Entonces con eso estamos viendo cómo se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Entonces, ampliando un poquito más la información acá, es importante que te recuerdes las funciones de lo que viene a ser la angiotensina 2, que es el metabolito activo. Chicos, la angiotensina 2 lo que va a permitir es, lo primero que hace es efecto vasopresor, o sea, hace vasoconstricción, aumentando la presión arterial. ¿Qué más hace? Aumenta la reabsorción de sodio a nivel del túbulo contorneado proximal. ¿Aumentando qué? Aumentando la volemia, aumentando la secreción de aldosterona, y con estas dos funciones aumenta la volemia, porque la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y agua, ¿correcto? Ya está, hace eso. Aumenta el tono simpático, aumenta el centro de la sed, y lo peor que hace, estimula el remodelado cardíaco, es decir, hace fibrosis, hace hipertrofia del corazón. Eso es lo peor que puede hacer la angiotensina 2. ¿Ya? Entonces tiene todas esas funciones la angiotensina 2. Tiene efecto vasopresor, aumenta la volemia, porque aumenta la secreción de aldosterona y aumenta la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado proximal, aumenta el tono simpático, remodelado. ¿Ya? Remodelado. Muy bien. Su antagónico, chicos, es el sistema de los péptidos natriuréticos, auricular, cerebral o también a nivel endotelial. Hay varios tipos de péptidos natriuréticos, ¿ya? Auricular, cerebral, endotelial. A, B, C, ¿no? Péptidos natriuréticos. Es el antagónico. ¿Por qué? Porque el sistema renina-angiotensina lo que hace es elevar la presión a largo plazo. El péptido natriurético te va a bajar la presión, ¿ya? ¿Cómo se estimula el péptido natriurético? Este es su estímulo, mire. Aumento de la volemia. Cuando aumenta la volemia, el corazón se dilata más, porque va a recibir más sangre. Y el miocardio, al dilatarse, ese es el estímulo para formar los péptidos natriuréticos. Ese es el estímulo para formar los péptidos natriuréticos. Entonces, cuando hay más volemia, el miocardio se distiende y ese es el estímulo para que el miocardio produzca los péptidos natriuréticos o cardionatrinas, también llamadas, que tienen la función antagónica de la angiotensina, chicos. Cuando a ti te dicen péptido natriurético cerebral, ¿no?, que es el más conocido, es el antagónico de la angiotensina, porque hace vasodilatación,
disminuye la volemia porque aumenta la diuresis, baja el tono simpático, baja el tono de la sed y es un antirremodelador. O sea, es bueno el péptido natriurético porque te baja la presión arterial, te baja la volemia, te baja el tono simpático, es un antirremodelador. Es el bueno de la película. El malo es la angiotensina. El malo es la angiotensina. ¿Cuál es el problema de los péptidos natriuréticos? Que rápido se metabolizan con una enzima que se llama la neprilicina. ¿Cómo se llama la enzima que metaboliza a los péptidos natriuréticos? Neprilicina. Ese es el problema, ¿ya? Y es un blanco terapéutico, como lo vamos a ver en la falla cardíaca, ¿ya? Entonces esta es la regulación a largo plazo. Mientras que la angiotensina aumenta la presión, aumenta la volemia, hace remodelado, el péptido natriurético